Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido. Un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo número 5 que se llama Psicópata Sexual. El término delincuente sexual es ante todo un concepto popular, el que comete delitos sexuales, que es recogido por la legislación, delitos contra la libertad sexual, pero en modo alguno recoge una categoría homogénea, ya que son muchos los tipos de delincuentes sexuales que existen. Es naturalmente imposible decir que un sujeto que realiza tocamientos en un autobús, aprovechando la aglomeración, tiene la misma psicología que un violador sádico o un homicida serial de mujeres. Sin embargo, los casos que aparecen en los medios se corresponden con asuntos muy graves, homicidas de niños o psicópatas sexuales, y así, cuando se habla de la amenaza del delincuente sexual, se deja de lado a la mayor parte de los sujetos que transgreden la ley por una motivación sexual y que sin ninguna duda no se corresponden con ese perfil tan extremo. Ahora bien, no cabe duda que vivimos en una época donde la sociedad pide una legislación muy dura contra los delincuentes sexuales, llevada por la indignación que producen los episodios de gran violencia y despliegue mediático. Hace unos años, el caso de Marc Dutroux sacudió a toda Bélgica, y en España tenemos bien reciente el asesinato de la pequeña Mariluz y el doble crimen de las policías en prácticas de Barcelona, a manos del violador reincidente Pedro Jiménez. La respuesta ante esa reivindicación tiene distintos perfiles. Según nos fijemos en Norteamérica, los países de lengua inglesa, Reino Unido, Australia, Sudáfrica o la Europa continental, mientras que en Estados Unidos ha triunfado una política muy represiva, lo que paradójicamente no excluye la existencia de programas de tratamiento especializados, exacerbada por la fuerza que allí tienen los movimientos de las víctimas. En la Europa continental ese mayor punitivismo ha sido atemperado por la creencia en la necesidad de rehabilitar y reintegrar a los agresores sexuales mediante beneficios penitenciarios y una perspectiva médica sobre la naturaleza de esta desviación, herencia quizás de la tradición criminológica basada en la defensa social y el positivismo. El Reino Unido se situaría en una posición intermedia. Si bien ha recogido en los últimos años algunas de las iniciativas surgidas en Estados Unidos, como la creación de un registro oficial y la notificación a la comunidad de la presencia de un exconvicto sexual en su seno. Así pues, esta introducción ha de servir para señalar un hecho obvio, pero muchas veces omitido. Algunos delincuentes sexuales son muy peligrosos y merecen toda nuestra atención, pero haríamos mal en entender que todo delincuente sexual, por el hecho de serlo, constituye tal amenaza. De hecho, como explicamos a continuación, sus tasas de reincidencia, aún reconociendo la existencia de la cifra oscura o de delitos no detectados, son más bien modestas. Otra cuestión es el delincuente sexual psicópata, sin duda el que mayor riesgo presenta de reincidencia y el que plantea los obstáculos más graves para un adecuado tratamiento, como se discutirá más adelante. La reincidencia en los delitos sexuales. Hasta la fecha, la investigación ha revelado que los delincuentes sexuales reinciden menos que los otros tipos de delincuentes. Además, cuando los delincuentes sexuales reinciden, sus delitos suelen ser de naturaleza no sexual. Así, cuando Langan y Levin examinaron en el año 2002 la reincidencia de 9.691 delincuentes sexuales liberados de prisión en 1994 y que habían estado una media de 3 años en libertad, hallaron que solo el 12% había vuelto a cometer un delito sexual. El más reciente estudio de Schumacher y Lossel, en 2008, se halló una tasa de reincidencia para delincuentes no sujetos a programas de tratamiento del 17,5%. Ahora bien, a pesar de estos datos que señalan claramente que los agresores sexuales tienden a reincidir menos que los otros delincuentes, cabe mencionar que son ellos los que mayor tendencia muestran a cometer un nuevo delito sexual. Por otra parte, al menos el 75% de las reincidencias por delito sexual se llevan a cabo en personas a las que los agresores conocían previamente. ¿Cuáles son los mejores predictores de la reincidencia sexual? No todos los factores influyen por igual en todos los delincuentes sexuales, pero la investigación actual señala los siguientes como los más relevantes, de acuerdo a un estudio realizado por Hanson y Morton Burgon en 2005. Tener un historial delictivo previo, diagnóstico de psicopatía, una orientación sexual desviada, como parafilia u obsesión sexual, víctimas previas desconocidas, relaciones íntimas conflictivas, identificación emocional con niños, historia previa de delitos sexuales que no implican contacto físico, por ejemplo, el exhibicionismo,
Contrariamente, los delincuentes sexuales tenderán a reincidir menos cuando agredan en el hogar, incesto, sean primarios mayores de 50 años y busquen víctimas niñas en vez de niños. Esto nos lleva a concluir que no todos los delincuentes sexuales deberían ser tratados de la misma manera. Actualmente hay un cierto consenso a la hora de señalar que son los agresores de niños extrafamiliares los que presentan mayores tasas de reincidencia, es decir, pedófilos homosexuales. Política del registro oficial y restricciones de residencia. Durante los últimos 20 años, algunos países del ámbito anglosajón como Estados Unidos e Inglaterra han introducido leyes que exigen el registro oficial de los delincuentes sexuales. Tal registro implica presentarse a la policía en el lugar donde se va a vivir para que tomen nota de su nombre, dirección, tipo de condena cumplida y dejen una foto reciente. Posteriormente, esa información se hace pública a los residentes de la zona mediante páginas de internet locales o la exposición de los registros en lugares públicos como bibliotecas o las mismas comisarías de policía. Junto a esto, algunos estados de Norteamérica imponen restricciones en el lugar donde los delincuentes sexuales pueden llegar a vivir, particularmente los pedófilos. Finalmente, también se emplea de modo creciente la figura de oficiales de libertad condicional especializados en estos delincuentes, así como el arresto domiciliario con supervisión electrónica, estableciéndose la permanencia obligada en el hogar, excepto el tiempo de estancia en el trabajo, en el centro formativo y salidas ocasionales al supermercado o a la iglesia. Estas medidas son objeto de discusión ya que podría pensarse que, lejos de disminuir la reincidencia, la incrementan. La razón sería la siguiente: si la reintegración exige ser aceptado en una comunidad y cumplir con las obligaciones ciudadanas, tales medidas podrían suponer un incremento notable de las dificultades para que un delincuente consiga tal meta, al estigmatizar su presencia en el barrio e imponerle nuevas reglas que limitan drásticamente su capacidad de relación e interacción social. Este argumento toma en cuenta el clásico concepto en criminología de control social informal y el más moderno de capital social. Este último, aunque definido de diversos modos, puede entenderse en lo esencial como el recurso que se deriva y es facilitado por los vínculos sociales. Esto es, el capital social es la información y ayuda que se prestan entre sí los residentes de un lugar. En este tipo de comunidades existe una estabilidad económica. Los niños suelen ser estrechamente supervisados y las calles son más seguras. Todo lo contrario de los lugares donde hay déficit en capital social, donde el deterioro económico va parejo al social. Los estudios de rehabilitación de expresos muestran que el desistimiento en el delito guarda una profunda relación con el acceso a un trabajo digno, con la relación frecuente con familiares y amigos que les apoyan en ese esfuerzo por abandonar unos valores y hábitos antisociales, todo lo cual implica que tienen a su alcance oportunidades para vivir sin recurrir a los modos tradicionales del delito. Por consiguiente, los delincuentes sexuales podrían encontrarse con diferentes barreras a la reintegración como consecuencia de la política de registro oficial y otras medidas añadidas, como la restricción de vivienda y el control electrónico. En el siguiente cuadro se exponen algunos de los problemas y efectos que tales leyes podrían tener sobre el capital social. Cuadro 13. Barreras para la reintegración de los delincuentes sexuales. Los delincuentes sexuales pueden experimentar barreras a la reintegración, exclusión del capital social como consecuencia de su retirada voluntaria de la vida comunitaria. La existencia de un estigma promovido por los casos estrella de los medios acentúa el deseo de los delincuentes sexuales por alejarse de la vida pública. El registro aumenta su sentimiento de aislamiento y vergüenza, así como su alejamiento de la vida relacional, lo cual repercute en su vida laboral, social y emocional. La movilización del control social informal, definido como la voluntad de los residentes locales de tomar responsabilidad de la calidad de la vida en común y para trabajar conjuntamente en la solución de los problemas, podría dirigirse en contra de los delincuentes sexuales. La falta de capital social de los lugares de residencia. Al salir de la cárcel, muchos delincuentes sexuales se ven relegados a comunidades con una alta desorganización social. Pocos empleos, baja economía, algo que podría ser aumentado por la policía de restricción de residencia. Ello implicaría una población flotante elevada y pocas opciones para crear vínculos positivos. El uso de medidas de supervisión muy estrictas, la supervisión intensiva y el control electrónico podrían disminuir gravemente la relación de los delincuentes sexuales con sus familiares, amigos y vecinos. En un estudio se llevó a cabo una entrevista en profundidad con 23 delincuentes sexuales liberados, sometidos a estas medidas intimidatorias, y sus autores concluyeron que esas entrevistas
revelan que esta política tiene efectos perjudiciales, particularmente por lo que respecta al mantenimiento de relaciones, hallar empleo y alojamiento, y hacer frente al estigma de ser un delincuente sexual. Tales hallazgos fueron consistentes con los resultados de otros estudios que también señalaron los efectos negativos del registro oficial. No obstante, solo 5 de los 23 delincuentes sexuales evaluados informaron haber sufrido acciones de acoso u hostigamiento por parte de residentes de su barrio, algo que era especialmente temido por muchos. De hecho, los entrevistados encontraron mucho más negativo tener que soportar los rigores del arresto domiciliario y de la supervisión electrónica que el ostracismo o la hostilidad de los antiguos amigos, familiares y vecinos. De acuerdo con sus opiniones, la restricción tan estricta de movimiento les impedía hacer una vida mínimamente normal. Por otra parte, como consecuencia de la política de restricción de la residencia, generalmente se relega a los delincuentes sexuales a vivir en lugares con pocos recursos y desorganización social, algo que se ve agravado porque dicha política fuerza a muchos de ellos a abandonar sus viviendas, al imponer la sentencia la necesidad de que guarden un alejamiento, en general 1000 pies, o sea, unos 300 metros, de los lugares donde los niños suelen agruparse, colegios, parques, etc. Estas restricciones en la zona del domicilio implican un aislamiento personal, una menor estabilidad y muchas veces problemas financieros. Todo lo que sabemos ahora indica que la política de restricción de residencia añade penalidades a las ya conocidas del Registro Oficial de Delincuentes Sexuales. Espero que la lectura de este libro, Perfiles Criminales, sea de utilidad para todos aquellos que se dedican al estudio de las ciencias forenses. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.